Vamos a inclinar el rostro para poder hablar con Dios. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, te agradecemos por este sábado, Señor. Te agradecemos porque estamos delante de tu presencia, porque vinimos aquí a buscarte, a encontrarnos, Señor, y a encontrar la renovación de la esperanza. Te quiero pedir por cada una de las personas que están presentes aquí en tu casa de oración y por aquellas personas que están mirando a través de la virtualidad, Señor, que seas tú con ellas, que seas con cada una de sus familias y una bendición especial, Señor, ahora al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado a aquellos que están aquí de manera presencial. Feliz sábado a aquellas personas que nos están acompañando a través de nuestra página de Facebook. Sean todos bienvenidos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy me toca hablar después de una semana muy difícil para mí. El 2020 para todos fue un año diferente, complicado, difícil de transitar. El 2020 fue un año de mucha tristeza entre algunas pocas alegrías. Muchas personas alrededor del mundo perdieron cosas. Muchas personas perdieron seres queridos, seres amados. Millones de personas atacadas por este virus, infectadas, tratando de reponerse. De esas millones de personas, miles murieron. Y eso ha tocado y ha calado profundamente en el corazón de cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí, ante la presencia de Dios, para presentarnos como estamos. En mi caso, en lo personal, estoy con el corazón triste, porque en los últimos días de diciembre del año pasado, perdí un amigo. Dice la Biblia que un amigo es como un hermano en tiempos de angustia. Y eso es lo que era Alan para mí. 39 años, joven, emprendedor, trabajador. De su casa al trabajo, de trabajo a la casa, se cuidaba, no se juntaba con nadie. El año pasado su mamá cumplió años y él fue hasta la casa de su mamá, le dejó el regalo en la puerta, la llamó y se fue porque no quería que corriera riesgo y no quería poner en peligro a su familia. Sin embargo, el virus lo atacó un 1 de diciembre, nos dijo que tenía COVID, y un 21 de diciembre del año pasado, Alan murió. No sin antes haber sufrido, como sufren todas las personas que están siendo atacadas por este virus. Y cuando una persona muere y uno no tiene esperanza, es un poquito más difícil de transitar esa experiencia. Pero cuando una persona cercana a nosotros muere y uno tiene la bendita esperanza, también es un camino difícil de transitar. Porque somos seres humanos, porque tenemos sentimientos, porque el mismo Jesús colgado en la cruz, sufriendo dolores físicos y también psicológicos tremendos, exclamó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa es la figura cuando nos enfrentamos a una muerte, ¿no? Nos sentimos tristes, abandonados, desamparados. Y no importa si creemos o no creemos, eso es lo que sentimos. Y ese sentimiento, esa sensación invade nuestro corazón e invade nuestra mente. Durante muchas semanas, mientras él estuvo internado, no hacíamos otra cosa más que pensar. Y siempre le decíamos que no se preocupe, que se iba a recuperar, que iba a salir, que era joven, que apenas iban a ser un par de días de dolor y después iba a sentirse mejor. Pero no fue así. Y duele
duele mucho. El jueves de la semana pasada depositamos las cenizas de Alan en el cementerio. Estuvimos ahí acompañando a su mamá, a su esposa, a sus 2 hijitos pequeñitos, algunos familiares y amigos. Y puedo decir en lo personal que nos despedimos de Alan. Fue un momento de mucho dolor, mucho llanto, mucha tristeza. Y cuando como cristianos pasamos por esta situación, nos preguntamos lo mismo que las personas que no creen en Dios se preguntan: ¿por qué? ¿Por qué un joven que se cuidaba, que era bueno en el concepto que como seres humanos tenemos de bueno, trabajador, buen padre, buen amigo, buen hijo, ¿por qué tuvo que pasar lo que pasó? ¿Cómo seguir adelante después de una pérdida tan grande? ¿Qué significa pasar por la muerte para las personas que creen y para las que no creen también? Cuando yo compartía con mi familia y con otros amigos la situación que estábamos pasando, había personas que me decían: pero acordate de lo que dice la Biblia acerca de la muerte, acordate de lo que dice la Biblia acerca del sufrimiento. Y yo quiero aclararles y quiero decirles que yo no me olvidé. Yo no estoy parado aquí delante de ustedes diciéndoles: me olvidé de todo lo que decía la Biblia, o dejé de creer en Dios por vivir una situación tan dolorosa. No. Pero cuando como cristianos pasamos por algo tan terrible, es inevitable preguntarnos por qué. ¿Cuál es el propósito de Dios para que esa esposa quede sola con 2 hijos pequeñitos? Para que esa mamá se quede sin su, escuchen, único hijo. ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué esa tristeza? No significa el hecho de que seamos cristianos, de que nosotros no nos hagamos preguntas cuando nos tocan pasar situaciones difíciles o situaciones de dolor. Somos seres humanos y nos vamos a preguntar esas cosas. Ahora, si una persona que no tiene el conocimiento de Dios se pregunta eso, y una persona que tiene el conocimiento de Dios se pregunta lo mismo, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre creer y no creer? Si al final, cuando pasamos por una situación difícil o por una situación de dolor, nos preguntamos las mismas cosas que las personas que no creen. La diferencia es Dios. La diferencia es Jesús en nuestra vida. La diferencia es preguntarle a Dios y esperar que Él nos conteste. ¿Y saben qué? Dios contesta. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra. Por eso hoy quiero repasar con ustedes qué es lo que dice Dios acerca de la muerte y por qué aún pasando por una situación tan dolorosa como la muerte, los cristianos, los hijos de Dios, conservamos la esperanza. Acompáñenme a leer en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 24. Jesús había sido llamado para ver a una niña, la hija de Jairo. Y mientras él iba a verla porque estaba muy enferma y Jairo creía
de todo corazón que Jesús podía sanarla, mientras él iba en camino, se acercó uno de los siervos de la casa de Jairo y le dijo: déjate en paz al maestro, porque tu hija ya murió. Entonces Jesús contestó, les dijo, versículo 24: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. De esta declaración de Jesús, nosotros empezamos a entender lo que dice Dios, lo que nos enseña Dios en su palabra acerca de lo que es la muerte. Para Dios, la muerte es como un sueño. Ahora, nosotros sabemos lo que es soñar. Nosotros sabemos que nos acostamos a la noche, o a veces, si tenemos la posibilidad en algún momento, a dormir una siesta para descansar, y sabemos que así como nos acostamos a dormir, en algún momento nos despertamos y nos levantamos. Ese es el concepto de sueño que nosotros tenemos, de dormir. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Nos acostamos y ponemos la alarma del despertador, del celular o de lo que tengamos a mano para levantarnos e ir a trabajar, para levantarnos e ir al colegio, para cuando se podía ir al colegio, ¿no? Para levantarnos y hacer lo que tengamos que hacer en la casa. Si no tenemos un despertador o un celular, le decimos a una persona: mira, voy a dormir, por favor despertame a tal hora, ¿no es cierto? Ese es el concepto de sueño que nosotros tenemos, de dormir. Ahora Dios amplía un poquito más ese concepto y nos dice que la muerte es como un sueño, que la persona cuando muere está durmiendo. ¿Cuál es la diferencia con ese dormir de la muerte y el dormir de todos los días? Que todos los días, cuando nosotros nos acostamos a dormir, en algún momento nos despertamos y nos levantamos. Pero del sueño de la muerte, la persona no se levanta. En el momento que la persona muere, es como si estuviese durmiendo, pero la diferencia es que no se despierta. Cuando era chico, como todo chico, curioso y metido, me acuerdo muy bien que siempre quería ir con mis hermanas mayores. A todos lados donde ellas fueran yo quería ir. Y en el barrio había un chico muy bueno, muy educado, que fue a hacer el servicio militar. Y de repente nos enteramos que volvió muerto. Yo era muy chico, no sé, habría tenido unos 10 años más o menos. Por supuesto, ese chico era amigo de la familia, amigo de mis hermanas, tenían prácticamente la misma edad. Y el velatorio se hacía en la casa, y la casa quedaba a media cuadra de donde nosotros vivíamos, así que yo quería ir. No entendía para qué, no sabía para qué, pero yo quería ir. Mis hermanas iban, así que yo quería ir. Y mi mamá y mi papá dijeron: bueno, llévalo. Lo que fue para mí ver, siendo tan chico, a ese joven dentro de la cama, no me lo olvido más. Porque yo miraba con mis ojos de niño y decía: ahora va a abrir los ojos, ahora se va a levantar, ahora va a hablar. Pero no fue así. La muerte, dice Dios, es como un sueño. Pero no es lo único que dice la Biblia. La Biblia dice varias cosas acerca de la muerte. Hay personas que piensan con un corazón sincero, porque así fueron educadas, de que cuando uno muere, entonces va al cielo o va al infierno o se convierte en un ángel que está al lado nuestro y nos acompaña. Hay personas que rezan y dicen: ayúdame desde donde estás. Pero no es lo que dice la Biblia. Y no quiero herir los sentimientos de nadie.
Solo quiero compartir con vos lo que dice la palabra de Dios. Porque yo creo fervientemente que la verdad está en la palabra de Dios. Y que Dios utiliza la Biblia para hablarnos. Eclesiastés, capítulo 9, los versículos 5 y 6, dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir. En filosofía hay un pensamiento que dice que el ser humano decide cómo vivir cuando acepta que en algún momento va a morir. ¿Se entiende el concepto? Como seres humanos decidimos qué hacer con la vida que tenemos por delante cuando entendemos, cuando aceptamos, cuando sabemos que en algún momento la muerte nos va a alcanzar. Y la muerte nos puede alcanzar en cualquier momento de nuestra vida. Hay bebés que mueren dentro de la panza de la madre. Hay personas que viven un tiempo y mueren jóvenes. Y hay otras personas que viven hasta más de 100 años, pero mueren también. Entonces, según ese concepto filosófico y según lo que leemos en la Biblia, nosotros como seres humanos nacemos sabiendo que en algún momento vamos a morir. Solo que hay una pequeña diferencia. Como seres humanos queremos que nuestra vida sea larga. No queremos despedirnos de nadie. Un compañero de trabajo, cuando yo recién empecé a trabajar en una empresa, me contaba la historia de su hijo. Su hijo era, él me decía así, ¿no? Mi hijo era el mejor. Él siempre era elegido por sus compañeros como el mejor compañero. Era un chico educado, era un chico correcto, hacía caso en todo. Y le agarró una enfermedad extraña, de esas enfermedades que son un caso en 1.000.000, le agarró a él. Y su salud empezó a deteriorarse. Y con 10 años cayó internado. Y como es una enfermedad extraña, no había remedio, no había forma de sanarlo. Ellos sabían que ese nene iba a morir. Y me contaba que estando internado, estaba con la mamá. Y una tarde le dijo a la mamá: mamá, yo soñé que un micro pasaba a buscarme, pero no me quería subir a ese micro sin pedirte permiso. Y la mamá lo miró y con lágrimas en los ojos le dijo: si volvés a soñar lo mismo, subí al micro. Y después de tener esta charla, el nene cerró los ojos y murió. 10 años. Ninguno de nosotros está preparado para eso. Y aunque sabemos, por frases filosóficas o por lo que nos dice la Biblia, dice el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir. Nosotros sabemos que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar la muerte. Pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. No en el olvido nuestro. Nosotros vamos a recordarlo siempre. Pero esa persona que una vez estuvo al lado nuestro, ahora ya no está. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Según la Biblia, la muerte es un sueño, y la persona que muere ya no se entera de las cosas que pasan entre los vivos.
Es duro, es difícil, pero es así. En Génesis capítulo 3, el versículo 19, nos remontamos al inicio de la humanidad y cuando el hombre decide alejarse de Dios por cuenta propia, entonces Dios, entre tantas cosas que le dice lo siguiente, en el versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, podemos explicar la muerte de manera física. La persona cuando muere se va descomponiendo hasta que en un momento ese proceso de descomposición hace que la persona se convierta en polvo. Podemos explicar de que la persona que muere ya no sabe lo que pasa entre los vivos. Es lo que dice Eclesiastés. Ya no tiene conciencia, no sabe qué es lo que está pasando. Y podemos explicar la muerte, como dijo Jesús, que la muerte es un sueño, el cual las personas no se despiertan. Pero ¿saben qué? Todas esas explicaciones, todo eso no va a evitar que los que quedamos suframos. El sufrimiento va a estar. El sufrimiento es parte de la vida del ser humano. Sufrimos dolores de cuerpo, dolores de cabeza, dolores de todo tipo, y sufrimos cuando una persona parte. Y entonces, si nosotros hoy cerráramos el tema acá y nos volviéramos a casa, estaríamos desahuciados, tristes. Porque yo puedo entender teóricamente, filosóficamente, con la Biblia en la mano, qué significa la muerte. Pero cuando me toca pasar por esa experiencia, todo mi conocimiento no va a evitar que las lágrimas salgan. No va a evitar que el dolor esté presente cuando nosotros nos encontramos con el resto del grupo de amigos que éramos. Yo salí de casa y le pedí a Dios: dame palabras de consuelo, porque soy cristiano, y ayúdame a consolarlos a ellos, a darles una palabra de ánimo. Y me fui con esa idea y oré y le pedí a Dios. Y cuando nos encontramos, cuando me encontré con uno, con el primero, quise decir una palabra y no me salió nada. Empecé a llorar. Y sentí un dolor en el pecho que tuve que inclinarme para poder recuperar el aire. No pude decir nada. Yo soy adventista del séptimo día desde chico. Y no pude decir nada. Y eso me lastimaba en mi corazón. Y recordé que hace un tiempo, el año pasado, antes de que pasemos por toda esta situación, una persona puso una pregunta ahí en el Facebook. Los que me conocen saben que soy bastante activo en las redes sociales. Puso una pregunta: ¿qué se le puede decir a una persona que pierde a un ser querido? Y yo me acordé de un consejo, más allá de todo lo que la Biblia dice. Me acordé de un consejo que dio un pastor una vez que predicó acerca de la muerte y de cómo los cristianos tenemos que reaccionar cuando vamos a acompañar a un cortejo fúnebre. Y ese pastor decía: nosotros los cristianos somos increíbles porque cuando tenemos que hablar nos quedamos callados, y cuando nos tenemos que callar queremos hablar. Y en el momento de dolor, cuando estamos acompañando a una familia que se está despidiendo de un ser querido, tenemos que callar. No siempre hay
desconsoladamente. Y como cristianos tenemos que saber y entender que a veces tenemos que callar. Yo no te estoy diciendo ahora que siempre te tengas que quedar callado, no. Lo que él quería decir es que nosotros tenemos que ponernos en manos de Dios. Y Él va a hacer que nosotros hablemos si tenemos que hablar y nos quedemos callados si nos tenemos que callar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa persona que perdió un ser querido? Acompañarlos, hermanos. Estar ahí. Poner el hombro para que esa persona llore. Y a veces vas a escuchar que en el dolor y desde el dolor esa persona grita a Dios y le pregunta por qué. Y no entiende por qué. No tenés que hacer nada más que acompañar. No tenés que saltar a defender a Dios. Dios no necesita que se defienda, que ninguno de nosotros nos defienda. No necesitas decirle a esa persona, no, ¿cómo vas a decir eso? Pero si Dios está... No. Simplemente tenemos que estar y acompañar. Y si Dios pone palabra en nuestra boca, hablar. Pero si Dios nos dice quédate callado, tenemos que callar. Hay tiempo para todo. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de seguir adelante. Ahora, ¿cómo hablarle de esperanza a una persona que está pasando por esta situación? Juan 3:16 es un capítulo y versículo muy conocido para nosotros, los cristianos, pero lo vamos a buscar y lo vamos a leer igual. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, hay muchas personas que se preguntan ¿qué hay después de la muerte? Acá está la respuesta por parte de Dios. Nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Ahora, imagínense ustedes que ya es difícil entender la muerte, el concepto de la muerte, aceptarlo y vivir con ese concepto, y ahora Dios nos habla de vida eterna. ¿Cómo nosotros, entendiendo que somos seres humanos, que nacemos, crecemos y en algún momento morimos, podemos entender el concepto de vida eterna? Y puede ser que no lo entendamos. Puede ser. Hay cosas en la Biblia que están explicadas al detalle, al punto, y aún así no las entendemos. Y hay otras cosas que no están tan explicadas y nosotros las aceptamos por fe. El concepto de la vida eterna es un concepto que tal vez no entendamos porque somos seres humanos finitos, que tenemos un Dios infinito. Para entender este concepto sería como tratar de poner en un vaso 10 litros de agua. ¿Cuánto va a entrar en un vaso de esa cantidad de agua? Se va a empezar a llenar, a llenar, a llenar, y cuando esté al borde, ¿qué va a pasar? Es lo mismo. Tratar de entender en su totalidad el concepto de la vida eterna con esta mente humana, con este cuerpo humano, no lo vamos a entender en su totalidad, pero sí podemos aceptarlo por fe, porque la palabra de Dios lo dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesús vino a morir por vos y por mí, para que nosotros podamos acceder a la vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 53, dice lo siguiente: os digo un misterio,
No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol arranca diciendo: les voy a contar un misterio, les voy a decir un misterio. No todos vamos a conocer la muerte. Y él se refiere a la segunda venida de Cristo, porque nosotros creemos, estamos seguros que así como Jesús vino, vivió y murió por cada uno de nosotros y nos da acceso a la vida eterna, él prometió que un día va a volver. A eso se refiere el apóstol. Y dice: no todos moriremos, pero necesitamos ser transformados. Necesitamos que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Que esto mortal se vista de inmortalidad. Necesitamos ser transformados por Dios. Y esa transformación puede empezar hoy. Si nosotros aceptamos por fe lo que dice la palabra de Dios. Puede ser que no entendamos todo, puede ser que haya cosas difíciles de aceptar, pero si nosotros confiamos en Dios, si nosotros creemos en Él, Él promete una solución a todos nuestros problemas, inclusive a la muerte. Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 4, también son versículos conocidos para nosotros. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Dios promete un mundo sin muerte. Dios promete un mundo sin dolor. Y Dios promete que va a secar cada una de nuestras lágrimas. Entonces, hoy repasamos el concepto de la muerte, que es lo que dice Dios acerca de la muerte. Y repasamos que Dios puede solucionar inclusive la muerte y nos da la posibilidad, la opción de acceder a la vida eterna. Ahora, todo esto, para un creyente, es la base sólida de nuestra esperanza. Este es uno de los pilares de nuestra fe. ¿Saben qué? Mi amigo Alan no creía en Dios. Y no creía en las instituciones religiosas. Cuando nosotros comenzamos nuestra amistad, había momentos en los que discutíamos. Él sosteniendo filosóficamente, con su conocimiento hasta científico, de que Dios no existe, y sin creer en las instituciones religiosas. Y yo, todo lo contrario. Y muchas veces discutíamos, hasta que nos dimos cuenta los dos de que podíamos disfrutar de una amistad sincera, hermosa, sin necesidad de ponernos a discutir por estas cosas. Y transitamos
esa amistad de esa manera, respetando cada uno lo que piensa el otro, sin censurar lo que el otro piensa. Cuando él cayó internado, una noche yo le escribí y le dije, por favor no te ofendas, no te enojes, pero todos estamos orando por vos para que Dios restablezca tu salud. Y él me dijo, yo no me enojo, yo no me ofendo y te agradezco. Yo no creo, pero sé que vos crees. Y aunque no crea, cuando me doy cuenta de que las cosas son dichas desde el corazón, yo las acepto. Y yo sé que vos me estás escribiendo desde el corazón, así que te agradezco. Yo tengo conmigo una medallita de la Virgen de Luján. No creo en eso, pero esa medallita me la regaló mi mamá. Y como me la regaló mi mamá, yo la tengo conmigo, aunque no creo. Entonces, ¿por qué yo, como cristiano, conservo la esperanza de volver a ver a Ana cuando Cristo venga en las nubes de los cielos? ¿Por qué, sabiendo de que Él toda su vida negó a Dios y estaba en contra de las instituciones cristianas, conservo la bendita esperanza de volver a verlo? Hay una historia en la Biblia que se encuentra en el capítulo 23 de Lucas. No la vamos a repasar completo porque ya no nos queda tiempo, pero es la historia de cuando crucificaron a Jesús. Jesús estaba crucificado en el centro y a la izquierda estaba crucificado un ladrón y a la derecha estaba crucificado el otro. Esos ladrones habían sido crucificados por los actos que habían hecho. Habían sido juzgados, habían sido encontrados culpables y la sentencia de esa culpabilidad los llevó a estar colgados en la cruz. Pero Jesús no había hecho nada. Jesús no era un ladrón, no era un asesino. Todo lo contrario, era un maestro. Sin embargo, estaba colgado en la misma condición que ellos. Y un ladrón empezó a insultar a Jesús y a gritarle y a desafiarlo y a decirle: ¿por qué no te salís si sos quien decís ser? Soltate, liberate y liberanos a nosotros también. Pero entonces el otro ladrón le dijo: cállate, vos no sabés lo que estás diciendo, no sabés con quién estás hablando, porque ese ladrón reconoció a Jesús. Yo quiero dejar bien en claro algo. Cuando nosotros vemos esta situación en una película cristiana, fácilmente nosotros decimos: está el ladrón malo, el que insultaba a Jesús, y el ladrón bueno, el que reconoció a Jesús y lo hizo callarse la boca al otro. Hermanos, los ladrones son ladrones. No hay un ladrón que salga de su casa y diga: bueno, hoy me voy a portar bien como ladrón, voy a robar, pero bien, sin hacerle daño a nadie. El ladrón sale a la calle y dice: ¿es él o yo? Y estos dos hombres estuvieron toda su vida con esa idea en la cabeza. Robar te lleva a portar armas.
y si es necesario, a usarlas. El ladrón no te va a pedir permiso, no te va a avisar, no te va a mandar un mensajito, prepárate porque tal día voy a ir a tu casa, déjame algo para que pueda robar. No. El ladrón irrumpe, el ladrón te encuentra en cualquier lugar, en la calle, y toma algo que no es de sí. Y si tiene que matar, mata. Pero un ladrón estaba allí hasta el último momento de su vida, siguiendo ese camino de maldad, y otro, en el último momento de su vida, se dio cuenta de que necesitaba de Dios y que necesitaba pedir perdón. Toda su vida, los dos ladrones negaron a Dios. Tal vez no le hicieron a Dios, no dijeron, yo niego a Dios, no, pero con su accionar negaban a Dios. Porque hay un mandamiento que dice no robarás. Pero en el último momento de su vida, uno de ellos le dijo, versículo 42, 23, 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Saben? Nosotros nunca vamos a estar con una persona que se está muriendo hasta el último momento de su vida. Nosotros no pudimos despedirnos de Alan porque como tenía COVID no pudimos ir a verlo. ¿Por qué yo conservo la esperanza de volver a verlo? Porque yo no estuve con él hasta el último momento de su vida. Y conservo la esperanza de que Alan, aunque toda su vida negó a Dios, aunque toda su vida justificó su creencia no religiosa, yo tengo la esperanza de que en el último momento de su vida él haya entregado su corazón a Dios. Porque si un ladrón que pasa toda su vida robando y haciéndole el mal a la gente, en el último momento de su vida recurre a Dios y Dios lo perdona, ¿por qué no, mi amigo Alan? Yo tengo esa esperanza bendita en mi mente y en mi corazón. Y te invito a renovar esa esperanza. Empezamos un nuevo año, una hoja en blanco, y necesitamos de Dios. Porque tal vez este año también tengamos que pasar por situaciones difíciles, complicadas y dolorosas. Y necesitamos de Dios. Por eso te invito de todo corazón a que le des una oportunidad a Dios, a que pueda entrar en tu vida, a que pueda renovar tus pensamientos, a que pueda renovar tu corazón. Si es tu deseo, te invito a que me acompañes con esta oración. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias te damos porque tú te tomas el tiempo de explicarnos cada cosa que pasa en nuestra vida. Y aunque es difícil entender, y aunque es difícil aceptar, aunque entendamos el dolor y aún la muerte, como cristianos, conservamos la bendita esperanza de que tú viniste a este mundo para derrotar al maligno y para darnos esperanza de que hay una vida nueva esperándonos. Señor, te pido por la familia de mi amigo Alan, por su mamá, por su esposa, por sus hijos, pero también te pido por las familias que durante todo el 2020 perdió un ser querido por esta pandemia o por alguna otra situación. Te ruego que renueves nuestra esperanza en ti, en este año que acabamos de comenzar. Te ruego que las personas
puedan darte una oportunidad. No dejes de hablarle al corazón y a la mente de cada uno de ellos. Y también te ruego, Señor, que fortalezcas nuestra fe y nuestra esperanza en ti. En el nombre de Jesús. Amén.